Hey amigos, nuevamente estamos en una nueva masterclass que va a estar espectacular, promete estar espectacular porque estoy con un buen amigo que nos conocemos hace algunos años ya y te lo he traído. ¿Por qué? Porque he estado con él en un seminario y me ha encantado el punto de vista que tiene, me encanta cómo transmite la información, cómo es sobre todo coherente en todo lo que va diciendo y lo que va haciendo y va contando sus experiencias a nivel de inversiones, a nivel qué funciona, qué no funciona y me encantó. Así es que le pedí justamente a Carlos que esté con nosotros para compartirnos qué es lo que está haciendo, su experiencia y lo que ha vivido. Así es que, Carlos, qué placer, qué honor tenerte acá. Qué gusto, Javi. Igual un saludo grande a toda la comunidad y bueno, estamos aquí justamente para compartir en estos momentos que tanto se necesitan en temas financieros, ¿no? Excelente. Bueno, cuéntame un poquito. Estamos dentro del taller, contabas que habías quebrado 3 veces. Eso, ya para mí, una persona que quiebra ya una vez y se levanta es una máquina. O sea, pero 3 veces, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, sí, en realidad mi primera quiebra fue como a los 20, 21 años y bueno, son retos bastante grandes. Yo creo que el mejor aprendizaje que una persona puede tener es una quiebra financiera para manejar todo el tema de la emocionalidad, el tema justamente de la fortaleza mental, el aprender a ser recursivo, el hacer dinero sin dinero, porque cuando uno está quebrado no tiene dinero para, de cierta forma, generar más dinero. Entonces, y hay que hacer dinero porque hay que cubrir deudas, ¿no? Es decir, aparte de que uno está quebrado y no tiene dinero para invertir, tiene una deuda. Es decir, yo quebré a los 21 años entre un valor de unos 150, $200,000. Joder. Y exacto, entonces, claro, también fue un tema de falta de experiencia, podría ser en ese momento, pero en el transcurso del tiempo pude lógicamente pasar a un punto en el que pude rápidamente, yo creo que pagué todas las deudas en ese momento en un lapso de unos 2 años. Es decir, eso me hizo que pueda generar mucho más ingreso en los años siguientes y lógicamente poder hacer cosas más grandes, ¿no? Y aprender en el proceso. En esa época era muy impulsivo, entonces lo que me hacía a veces arriesgar demasiado y luego a los 3 años más o menos de la primera quiebra volví a tener una quiebra financiera. Aprendí nuevas cosas en esa quiebra, me levanté, fui hacia adelante y bueno, la última quiebra que tuve fue como hace 5 años, ¿sí? Y yo creo que esa fue ya la definitiva para entender las lecciones que tenía que aprender en relación del tema de las leyes del dinero y desde ahí pude salir adelante. Hace más o menos unos 4 años, 3 años y medio, llegué al punto de tener libertad financiera y de ahí en adelante mis finanzas han ido al alza. Eso es uno de los puntos. Excelente. Yo creo que para, de cierta forma, acumular o estar bien financieramente, la clave principal es llegar primero a la libertad financiera. Entonces, ese ha sido Totalmente. el proceso, mucha experimentación. Justamente los talleres están basados en esa experiencia y el aprendizaje de las leyes del dinero y todo lo que vemos en muchos libros, pero no desde una parte teórica, sino desde una parte totalmente práctica. Totalmente. Sabes que estaba haciendo un live el otro día y les preguntaba a las personas que primera cosa que debería hacer la persona es tener un presupuesto. Y preguntaba ahí en 100 personas quién tenía un presupuesto, el 60% no tenían un presupuesto, ni siquiera se habían sentado a hacer eso. Y la otra cosa también les dije, bueno, digamos que más o menos digan cuánto necesitan para vivir, ¿no? Y ahí lanzaban números. Y decía, bueno, ahora sí, ¿cuánto tiempo tienes para vivir sin ganar absolutamente nada? No, y la gente ponía 0, 1 a largo, o sea, pero como mucho, ¿no? El 90% de personas. Y decía, hoy necesitamos trabajar tanto en el tema financiero y cambiar la mentalidad de la gente, hay mucho por hacer ahí. Y por eso primero quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo, por cómo ayudas a las personas a enseñarles a manejar sus finanzas. Y me encantó una cosa, me volaste la cabeza el momento que estabas hablando de negocios exponenciales y empiezas a hablar de cosas de ahí, de inversiones que puedes conseguir entre 5, 7, 10% mensual. Y yo, ¿en qué está metido? Y empezaba a escuchar y súper atento con esto y me encanta porque el rato que vas viendo diciendo, me ha gustado el tema de finanzas toda la vida. He manejado, creo que bastante bien el dinero durante todo el año, pero me encantó una cosa también que hiciste, que era el tema del indicador de la velocidad que estás creciendo a nivel del dinero. Y esa cosa me volvió loco, porque me da, bueno, ¿cuánto tiempo te has demorado hasta conseguir lo que tienes? ¿Y cuánto tiempo te falta para conseguir lo que quieres? No, hombre, tengo que cambiar ya. Pues. Totalmente, totalmente. Ahí es cuando nos damos cuenta de que no nos va a faltar, no nos va a alcanzar la vida para cumplir, lógicamente, todas las expectativas que tenemos por cumplir. Y justamente de eso es que nace este tema del pensamiento exponencial, ¿no?
O sea, si no hacemos algo para cambiar en los próximos 3 a 5 años, justamente el tema de un ingreso lineal, muy difícilmente vamos a cumplir las expectativas. Y justamente en el taller hablábamos de expectativas no yéndonos, por ejemplo, a grandes riquezas, sino más bien a lo que una persona aspira para vivir cómodamente, como tener su buena casa, su buen auto, a lo mejor una finca, una moto, y darse sus hobbies, su estilo de vida. Entonces, la mayoría nunca se ha puesto a pensar en esto, sino que más bien vive en automático y cuando se da cuenta ya siguen pasando los años, llegó a cierto punto y se dio cuenta que nunca va a poder cumplir o no cumplió y llega un momento en el que se rinde y acepta lo que le toca vivir. Y bueno, el punto clave y uno de los inicios del taller es justamente eso, ¿no? El por qué yo tengo que hacer algo diferente es justamente darme cuenta de que si es que no hago algo, no cambio, no me educo y no empiezo a ser disciplinado en el tema del dinero y aparte de hacer incluso cambios en relación a todo lo que son mis hábitos financieros, no voy a alcanzar algo más adelante. Y mucho más ahora que tenemos lógicamente este tema de la corrección económica que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo en los próximos años, quién sabe. Espectacular. Sí, eso también, y con eso vamos a algunos tips que nos vas a compartir ahora para manejar de mejor manera el tema del dinero, qué hacer y todo eso. Pero es súper importante, otra cosa que me fascinó dentro de la semana que estuve participando en tu taller es el tema de lo que hablabas, de cuánto tiempo se va a demorar la economía en recuperarse. Y esto la gente no habla, ¿no? La gente piensa que se acaba la cuarentena y se acabó todo y no pasa nada, regresamos a los trabajos y está todo normal y no es así. Hay muchísimas empresas que van a quebrar, muchísima gente que se va a quedar sin empleo. Y esto lo he dicho y hay gente que me ha dicho, pero estás muy pesimista, no estoy realista, ¿cierto? Eso también es importante entender porque como empresario tú no te puedes dar el lujo de decir esperemos que la cosa esté bien. No, no, no. O sea, es o tengo dinero o no tengo dinero y qué voy a hacer para salir adelante. Y eso es súper importante como bajar, aterrizar ese realismo y decir, es lo que está pasando y es algo que utilizamos mucho. Es lo que hay y ahora con lo que hay, ¿qué voy a hacer y cómo voy a salir adelante? Así es que cuéntanos, ¿tienes ahí unos tips para compartir con nosotros y poder trabajar de mejor manera con eso? Sí, bueno, en base a lo que tú nos comentas, en realidad yo estoy a favor del ser optimista y el dar buenas noticias. De hecho, he tomado con mucha alegría el tema de que muchas personas o influencers están poniendo el tema de ser viral positivo. Y yo creo que eso le ayuda a la mayoría. Sin embargo, por ejemplo, para las cabezas de hogar, para los empresarios, para las personas que tienen negocios, o sea, necesitan estar 100% conscientes, ¿no? El saber, por ejemplo, Aterrizados. exactamente, el tener datos, el tener información, el tener proyecciones, el saber en qué industria está su negocio. Justamente hoy vi ya que había, por ejemplo, muchas personas que Colinial está enviando, por ejemplo, mails que ya está despidiendo personas y los que se habían aguantado hasta ahora, o hay muchas empresas que ya están empezando a hacerlo. Entonces, claro, de cierta forma la respuesta social es acabar a las empresas que están despidiendo empleados, pero si no tiene dónde pagarles, en realidad es una realidad. O sea, eso no hay a dónde irse, ¿no? Y eso es algo que va a pasar, critiquen o no critiquen, digan o no digan. Entonces, sí, yo creo que sí, sin tener el pesimismo, sin tener el alarmismo, pero sí estar claros en qué es lo que puede suceder. Está buenísimo. Más o menos la economía para que se recupere, estaríamos hablando de que en el mejor de los casos estaríamos de aquí al primer trimestre, como yo decía, del año 2021, y todo va a depender de cómo vaya desarrollándose en este tiempo. Eso es más o menos en base al comportamiento que hemos tenido en este momento. La economía se recuperará en ese tiempo como para volver a índices normales del mes de enero o del mes de febrero, se podría decir. Y hay Está buenísimo. industrias que de cierta forma en este proceso tenemos que entender que van a tener más golpes que otras, como la industria del turismo, la industria, por ejemplo, inmobiliaria, el tema, por ejemplo, de la construcción. Son industrias, todo lo que son, por ejemplo, productos suntuarios, van a tener un golpe fuerte. O sea, en realidad es lo que menos se va a consumir en este tiempo. Ahí, Y va a haber, Carlos, perdón que te sí, interrumpa, ahí tú dijiste algo que me gustó también, es si es que tu industria está dentro de eso, es, a ver, reinvéntate. O sea, ya es como ya, este rato. exactamente, o sea, ahorita hay que reinventar productos y servicios, es decir, a lo mejor si antes tenía un producto visto con mucho agrado, por ejemplo, qué sé yo, el tema de ejemplos como los de el español.
El español que se caracterizaba por ser una cafetería, sanduchería, tal, ahora ha lanzado, por ejemplo, canastas de víveres, por Sí, lo vi. ejemplo, a domicilio. Entonces, es decir, o sea, vamos a ver qué es lo que tengo, cómo le puedo servir y adaptarnos en este tema justamente a las necesidades actuales de los consumidores, es decir, y con precios mucho más asequibles que a lo mejor lo que estaba acostumbrado a generar. Entonces, es hacer en el momento lo que tengo con las posibilidades y los recursos que tengo. Entonces, es una adaptación muy rápida, es decir, hay que responder de la forma más rápida posible a todos los cambios y también saber que muchas industrias a lo mejor nunca más volverán a ser las mismas, es decir, a lo mejor nunca se recuperen y muchos puestos de trabajo y muchos negocios incluso desaparezcan. Incluso Totalmente. van a cambiar y si la gente espera que vuelva, por ejemplo, cuando se acabe todo esto y va a llegar nuevamente a su plan A y ese plan A ya no va a ser el mismo, a lo mejor ni siquiera va a poder sostener, por ejemplo, un negocio o de cierta forma hacer que funcione. Entonces, por más que le ponga toda la energía, todo el trabajo, toda la fuerza, haga lo que haga, no va a, de cierta forma, salir adelante. Yo pongo un ejemplo para que tengan súper claro en el tema del avance que hemos tenido y esto pasa normalmente, pero ahora lo estamos viviendo en temas muchísimo más acelerados. Es como que yo, por ejemplo, hace años, por ejemplo, me podía haber puesto las famosas cabinas telefónicas, no sé si te acuerdas Sí, tú, claro. y que yo tenga cabinas telefónicas y después de todo el avance de la tecnología yo siga luchando y haga publicidad y haga promoción para que el negocio de las cabinas telefónicas funcione. O sea, no tiene ningún sentido. Lo mismo va a pasar ahora con muchos tipos de negocios en el proceso que estamos viviendo por el tema de adopción tecnológica, de teletrabajo, de teleeducación. Entonces, yo creo que estamos viviendo una etapa en la cual de exponencialidad, en la cual se está acelerando y creo que vamos a tener en este año un salto cuántico de lo que nos íbamos a demorar de 5 a 10 años de adopción, lo vamos a hacer en uno. Entonces, sí hay que reinventarnos. Yo creo que desde nosotros como personas en el tema, por ejemplo, del manejo digital y mucho más las empresas que obviamente la presencia digital hoy es la que va a mandar en todo esto. Está espectacular, espectacular. Yo creo que también eso nos está ayudando para adaptarnos, ¿no? Es normalmente cuando nos quejábamos del trabajo, tal vez estamos ahí como que sí, como que no, no sé si emprender, no sé qué, no, ahora te va a tocar. Entonces, Sí, así es. como que ya está. Sí, entonces, en base a esto, por ejemplo, los tips claves para, por ejemplo, en este momento, a nivel financiero, a nivel personal, y en muchos de los casos sirve también para las empresas, podemos identificarlo de la siguiente forma. Primer tip y primera recomendación clave, es necesario que creemos nuevas fuentes de ingreso. Una de las leyes de la inteligencia financiera es no depender de una sola fuente de ingresos, sino generar múltiples fuentes de ingresos. Sí, mucho más si es que pueden ser, por ejemplo, ingresos pasivos, más o que puedan convertirse en pasivos, pero no podemos depender de un solo tipo de ingresos, ¿sí? Hay personas que dependen de un solo tipo de ingreso y eso es muy cultural. Por ejemplo, yo lo hablaba en el taller en el tema de Latinoamérica. Es muy normal que, por ejemplo, en países de primer mundo las personas tengan entre uno, dos y hasta tres, por ejemplo, horarios de trabajo. Acá somos bastante cómodos, ¿no? Las personas que quieren salir adelante en realidad van y hacen eso. Cuando una persona migra y llega, por ejemplo, a, qué sé yo, a los Estados Unidos o en su tiempo España, lo que se daba cuenta es que con un empleo No lo cubría alcanzó. los costos para vivir como en Claro, otro país. así Entonces, ¿qué es. tenía que hacer si se fue justamente para salir adelante, ahorrar o crear, por ejemplo, algo, un capital o algún tema? Tenía que trabajar más de lo que de cierta forma estaba haciendo. Entonces, yo creo que en estos momentos vamos a tener que hacer, lógicamente, esfuerzos extraordinarios. Y yo lo que pongo en este sentido en temas de inteligencia financiera es poner la vida en construcción. Es decir, si yo pongo mi vida financieramente en construcción y vivo como a lo mejor la mayoría no está viviendo de mi círculo social, luego podré vivir como la mayoría de la gente no está viviendo, ¿sí? Y Totalmente. con una libertad mucho más holgada a nivel financiero. Entonces yo soy siempre, en este caso, fan de las personas que siempre se ganan primero el estilo de vida y luego la viven en vez de hacerlo al revés, ¿sí? Eso es un punto clave. Pero eso cuesta, ¿no? Eso cuesta, sobre todo a la gente, de un tema de mentalidad, porque no, ya quiero el carro, ya quiero la casa, ya quiero farrearme, ya quiero la ropa, ya quiero todo eso.
y el aprender a vivir debajo de las posibilidades es la mejor cosa que me ha pasado y aprendido, pero hace años, y yo creo que esto es justamente lo que estás diciendo y conectado con el tema, ¿no? Y me encantó esa frase que dijiste, es estamos en momento de construcción, métete eso en la cabeza, ahora a construir, lo mínimo, mínimo, a construir. Exactamente, y bueno, los tiempos que de cierta forma se nos vienen son tiempos igual de construcción, es decir, que los que más se esfuercen de cierta forma y que también tengan un pensamiento inteligente, ¿no? Porque no gana más el que más trabaja o el que más se saca el aire, sino más bien el que inteligentemente pone sus esfuerzos donde que en realidad puede tener un negocio o una actividad fructífera. Entonces, es uno de los puntos súper claves. Entonces, Buenísimo. no depender de una sola fuente de ingresos, ¿sí? Número dos, es identificar justamente cuáles son las tendencias globales de negocio, ¿sí? Porque como te decía, si yo no tengo claro hacia dónde se está moviendo el mundo y yo tengo, por ejemplo, hay muchas personas que me han escrito que tienen ciertas ideas y, oye, ¿qué te parece si hacemos, por ejemplo, qué sé yo, un tema de comida chatarra a domicilio? Y yo les digo, ya, buenísimo, dale con todo, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Hay estudios ya en nuestro país que, por ejemplo, se ha hecho sondeos en base a muestras, en las cuales dicen que el 50% de la gente está dispuesta a mejorar sus hábitos alimenticios y dejar de comer comida chatarra. Mm. Entonces, ¿qué hace eso? Que el mercado, por ejemplo, de comida chatarra no va a ser lo mejor, por ejemplo, en los siguientes años, y eso a lo mejor va a hacer que este emprendimiento, negocio fracase. Entonces, yo tengo que tener claro cuáles son las tendencias, hacia dónde se está yendo el mundo, incluso para aprender nuevas aptitudes. Por ejemplo, es chistoso porque ahora se ven muchas cosas, por ejemplo, en el Internet sobre el tema cursos y capacitaciones, ¿no? Entonces veía y decía, por ejemplo, había publicidades de temas de técnicas de venta. Y yo decía, pero ahora, ¿de qué te sirve manejar técnicas de venta presenciales en este momento si lo que te No tienes sirve es contacto. totalmente diferente, por ejemplo, para hacer técnicas en tema digital? O sea, técnicas de Así venta en el es. tema digital. Y es como, tú puedes ser un excelente vendedor, pero si te pone enfrente una computadora no vas a poder hacerlo de la misma forma. Es decir, es todo automático, es todo por redes sociales, es todo por ejemplo, buscadores. Entonces, el vender en temas digitales es otro tema. Entonces, yo digo, ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, tener una capacitación pagando sobre algo que de cierta forma no le va a servir en estos momentos? Entonces, por ahí el tema de identificar las tendencias nos van a dar una luz para saber a dónde puedo poner mis esfuerzos. Y Se eso identificar. como tú puedes ver en cada uno de los países, buscar como Google, el tema tendencias, ¿cuál es la mejor manera de hacer ahí? Bueno, yo siempre estoy atento, por ejemplo, incluso aquí hay una empresa de estudios, así es que quieren estudios a nivel, por ejemplo, local, que se llama Eureka Now. Pueden suscribirse en su página, por ejemplo, web, Ujú, y en sus redes sociales lanzan información pastilla, digo yo, pero ellos, tú te puedes suscribir, claro, estas suscripciones tienen pago, ujú, pero la información, yo siempre digo, te da poder. mm, Porque prefiero pagar, por ejemplo, una suscripción a este tipo de datos que tener, por ejemplo, una suscripción a una revista de vanidades, me mm, explico. ujú. Entonces, ¿qué me dan de cierta forma un panorama de hacia dónde yo le puedo apostar? De hecho, Buenísimo. por ejemplo, yo le vengo apostando el tema digital ya por unos 3 años más o menos, y obviamente hoy el mundo me da la razón, ¿no? O sea, es algo que el 10% de la población a lo mejor ya sabía, y son los que tienen productos digitales listos, que hoy son los que están de cierta forma cosechándote. Así Entonces, es. pero claro, eso es también información. Hoy por hoy la información va cambiando mucho más rápido y vamos a necesitar que esto se vaya desarrollando Buenísimo. en el proceso. Entonces, Excelente. eso es. Y a nivel mundial, igual buscar, Google es una muy buena fuente. Todas, por ejemplo, las consultoras a nivel internacional, por ejemplo, Deloitte, también es una de las que publica muchísima información. Y normalmente ese es mi hobby, ¿no? Estar buscando información, Mm. ver lo que pasa, cuáles son los datos, porque eso me puede dar de cierta forma una guía para hacia dónde puedo apuntar en mis propios emprendimientos y obviamente en el tema de la enseñanza, como te Excelente. Súper bien. Sí, entonces, otro tip importantísimo es
uno, adaptarme a lo digital, ¿no? Eso yo decía, es totalmente adaptarme a todo lo que son las tecnologías digitales, adaptarme, aprender las herramientas básicas alrededor, por ejemplo, de mi negocio. Hoy hemos visto que ya, por ejemplo, herramientas como Zoom, como Teams, como House Party o todo lo que hay, por ejemplo, en el mercado ahorita, ya la gente la sabe usar, es decir, ya muchos se resistían, pero hoy están ahí. Pero también podemos ver que hay muchas herramientas alrededor de cada uno de los giros de negocio, que muchas incluso son gratuitas y que no conocemos porque no nos hemos puesto a investigar. Entonces, sí es adoptar, por ejemplo, todo el tema digital, ver formas, por ejemplo, en las cuales puedo poner mis productos en el mercado, es decir, tener presencia online, generar, por ejemplo, si yo tengo un producto digital o un producto físico, todo lo que es, por ejemplo, marketing digital, presencia en redes sociales, entregas a domicilio, es decir, crear, por ejemplo, toda una logística que vaya basado en este sentido. Yo creo que esas son las cosas más importantes. Hay unos casos espectaculares que yo he visto, por ejemplo, hoy en día de incluso de restaurantes que son los que más rápido han tenido que adaptarse ante la situación. Entonces, por ejemplo, he visto con mucho agrado, por ejemplo, del cerdo, por ejemplo, y de otros restaurantes en los cuales ves que te venden ellos ya, por ejemplo, experiencias en casa. Es decir, imagínate, son restaurantes en los cuales tú vas a vivir una experiencia y dices, son los que más golpeados pueden estar, porque al final son productos de un alto valor adquisitivo. Pero te venden, por ejemplo, experiencias en casa en las cuales tú, por ejemplo, compras, qué sé yo, un pulpo al oliva, por ejemplo, en los cuales tú terminas de hacerlos de la casa y te mandan, por ejemplo, con una botella de vino y unos snacks. Entonces, tienes una cena completa ya a domicilio, en Oh, la cual espectacular. tú terminas de hacerlo el tema y a lo mejor puedes hacerlo con tu pareja. Entonces te venden no únicamente la comida, sino ya una experiencia en casa. Entonces, el Claro. adaptar este tipo de cosas a temas digitales, de experiencias, tanto en productos digitales como en productos físicos, como es el caso, es uno de los puntos claves para sobrevivir en este tiempo y para poder avanzar. Buenísimo. Por ejemplo, en este punto, en el tema, por ejemplo, negocios, si es que están pasando por épocas complicadas, yo siempre digo hay que actuar ante la sensibilidad, por ejemplo, de nuestros clientes y de nuestros seguidores. También he visto, por ejemplo, muchos casos de empresas y de incluso también restaurantes en los cuales han puesto la venta, por ejemplo, de cenas posteriores al tema de cuando se pueden estar con un 50% de descuento. Es decir, sacan productos con 50% de descuento en los cuales cuando se abra ellos pueden ir a canjear, por ejemplo, estos productos. Ah, mira. Y en este proceso, claro, juegan mucho con la sensibilidad y sus publicidades y todo están direccionados que esos fondos irán, por ejemplo, para pagos de todo lo que son, por ejemplo, colaboradores y para poder sobrevivir y que podamos estar de aquí en adelante. Entonces, si es un restaurante que a ti te gusta, y sabes que, una, puedes aprovechar esa oportunidad, una, si es que tienes la posibilidad de hacerlo o la liquidez de hacerlo, porque hay personas que tienen la liquidez para hacerlo. Y segundo, también vas a hacer un aporte a que a lo mejor tu restaurante Desaparezca. no desaparezca, ¿no? Y Claro. puedas seguirlo disfrutando. Está Otro, buenísimo. otro tip, por ejemplo, es el tema de identificar nuevos mercados. Esto es totalmente y les voy a poner un ejemplo, pero aunque no es un tema comercial que lo están haciendo, pero eh, en este caso, Cervecería Nacional. Cervecería Nacional dejó, por ejemplo, de producir el tema de todo lo que es, en este caso, cerveza, que es su producto principal, pero ellos, por ejemplo, extraen alcohol y, por ejemplo, ahorita están haciendo desinfectantes del alcohol que sale del proceso de la producción de la Pilsener Light. Entonces, eso ellos están donando en este sentido para al gobierno, para todo el tema de desinfección y en puntos de bajos recursos y que lógicamente puedan protegerse en tema del coronavirus y todo esto. Pero ese es un ejemplo clarísimo de identificar, por ejemplo, en mi casa, en mi negocio y ser recursivo. Si en mi casa ver, por ejemplo, cómo puedo reutilizar cosas, cómo puedo ver, a lo mejor puedo hacer, hay páginas de ahorita de intercambios que yo puedo decir, oye, tengo ahí botadas tantas cosas en la bodega y necesito otras cosas, a lo mejor hago cambios, hago trueques, aprender a ser recursivos. Y en los temas de las empresas igual, es decir, por ejemplo, a lo mejor hoy no se va a consumir o la producción, por ejemplo, de cerveza no es una limitante, pero puedo empezar a hacer sanitizantes y eso es algo que está requerido en el mercado. Y con los mismos productos o con la misma materia prima o con las mismas cosas que tengo al alcance de la mano.
Entonces, sí identificar esos nuevos mercados y ser muy recursivos para identificar cuáles son estos mercados que me permitan, por ejemplo, llegar a un consumidor, obviamente adaptándome a las necesidades del mercado, qué es lo que quiere el consumidor, poniendo un esfuerzo que yo creo que esto debería ser mandatorio en el mercado y que en Latinoamérica no se lo aplica, ¿no? Pero poniendo un esfuerzo en ver qué es lo que verdaderamente necesitan nuestros consumidores en el momento, que ese debería ser la razón de ser de todos los negocios. Y hoy tienen que pasar cosas así para que justamente veamos qué necesita la gente, cuánto puede pagar, si es que sale o no sale, para que, por ejemplo, las marcas incluso se vuelvan, en este caso, también muy empáticas y estén colaborando también, porque hay muchas marcas que lo pueden hacer y están colaborando con los más necesitados. Pero sí es importante eso, que identifiquemos cuáles son las necesidades que tienen, en este caso, los consumidores en ese punto. Buenísimo. Y para uno de los últimos tips, como para tener súper claro, en base a lo que hemos hablado ya, es que nosotros podamos tener súper claro que ahora todo lo que estamos de cierta forma reduciendo en todo lo que son gastos, ya que no estamos saliendo, no estamos gastando en combustible, no estamos gastando, por ejemplo, en temas de mantenimiento de auto, no estamos gastando en transporte, no estamos gastando en vestimenta, hemos a lo mejor muchos reducido el tema del gasto en alimentos, porque si hoy estamos comiendo en casa y estamos cocinando en casa, a lo mejor tenemos un ahorro. Entendamos que todo eso nos permite a nosotros simplificar. Es decir, hoy uno de los puntos más claves en el tema financiero es generar simplificación. Yo siempre digo que este es un momento de todo lo que es los productos sustitutos. Los productos sustitutos son aquellos que de cierta forma nos pueden dar un servicio en un 80% de calidad, pero a lo mejor en un 50% del precio. Entonces, hacer un proceso de simplificación familiar y personal nos va a permitir afrontar económicamente todo lo que se viene de aquí en adelante, tanto a nivel personal, en el tema de las familias o de las casas y los hogares, como en el tema de negocios. Entonces, mientras la economía estaba normal, yo hice este ejercicio no porque justamente entrábamos en una crisis, sino porque en un ejercicio de inteligencia financiera, yo basándome o enfocándome hacia tener una libertad financiera y poner un proceso de mi vida en construcción, generé un proceso de simplificación. Y en este proceso, por ejemplo, yo identifiqué que lo peor que podemos hacer es tener costos fijos. Es decir, todo lo que son costos fijos nos absorben. Y dado de que yo tenía una vida muy, se podría decir, nómada, hoy estaba en una ciudad, mañana estaba en otra, estaba, por ejemplo, por lo menos una vez al mes fuera del país. Entonces yo decía, a mí los costos fijos no me interesan y yo aprendí a hacer que la mayoría de todos mis costos sean variables. Es decir, todo lo que hago sea absolutamente variable. Es decir, un mes voy a utilizar tal cosa, bueno, voy a hacer tal cosa, por ejemplo, el consumo de cable. El siguiente mes no voy a estar acá, voy a estar de viaje, entonces, ¿para qué pago, por ejemplo, una suscripción de 12 meses? Asimismo, por ejemplo, todo lo que son suscripciones de revistas, seguros innecesarios. Bueno, ya hay mucha gente que se dio cuenta que le cobraban en la tarjeta de crédito seguros y todos, la mayoría tenía asistencias en todas las tarjetas, ¿no? Con que tengas en una tarjeta es suficiente. Entonces, empezar un proceso de simplificación. ¿Cómo nosotros podemos hacer un proceso de simplificación? Es bastante sencillo. Si tú tienes, por ejemplo, un estado de cuenta y pagas todo con tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, la gran mayoría de los gastos, empieza a ver cuál era tu comportamiento de consumo y haz un presupuesto simplificado de lo que puedes, lógicamente, con lo que puedes vivir. Y, obviamente, inteligencia financiera te dice que lo más importante que tú debes hacer a nivel financiero es siempre tener un comportamiento de ingresos creciente, ¿sí? Y cada vez simplificar más tú, en este caso, simplificar tus gastos. Si tú pones ese proceso en construcción, que yo creo que en este momento para muchos va a ser obligatorio, entonces simplificar. El mercado hoy va a obligar de cierta forma, ya muchos de manera intuitiva lo están haciendo, ¿sí? Pero te pongo, hay suscripciones de cable, ¿no? Y me van a matar, por ejemplo, a todas las empresas de cable a mí porque yo sigo diciendo algo así. Pero las empresas de cable, hay empresas de cable que te cobran hasta $100 al mes, muchas, y de las cuales vemos 1, 2 o 3 canales. Entonces, existen de cierta forma
en este caso, por eso te decía, es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los sustitutos. Existen sustitutos que de cierta forma pueden costar el 50, el 20 o hasta el 10% de lo que puedo generar. Si es que yo veo, por ejemplo, qué sé yo, solo los canales de HBO, a lo mejor es más fácil suscribirme al tema de HBO streaming directamente. directamente Sí. y para de contar. Y de cierta forma, o con Netflix, y que entre las dos se me hacen, qué sé yo, $20 y no pago los $100 que genero y tengo entretenimiento. Así es. Saber que a lo mejor no voy a tener todos los atributos que tenía antes, pero es un tema de un sustituto que puedo, por ejemplo, hacer para ajustar en estos momentos. Y lo digo porque es algo que si es que vamos a estar mucho tiempo en casa, a lo mejor es algo que vamos a consumir y muchas otras cosas que de cierta forma están fuera de foco, temas suntuarios, todos los temas, por ejemplo, de suscripciones, todo lo que tenga que ver con pagos mensuales automáticos, siempre, por ejemplo, transformarlos en pagos variables, o sea, que no tengan costos fijos y no sean variables, y con eso, de cierta forma, poder bajar. Y con esto, yo no quiero que suene a que vamos, por ejemplo, a ser escasos en nuestras familias o escasos en temas de nuestros hogares, ¿no? Muy diferente es justamente que nosotros hagamos esto desde un punto abundante. Yo siempre les digo, es como, quieres ser abundante, mientras tú menos necesitas, más rico puedes ser. Mm. ¿Sí? Si tú ves, por ejemplo, tanto así que los magnates más grandes incluso ni siquiera gastan en ropa porque hasta el tiempo que les toma decidir qué se van a poner o en qué van a vestir, ellos no quieren desperdiciar, sino únicamente en las cosas importantes. Entonces, es identificar eso, ¿no? Ya vendrán los tiempos en los cuales podamos generar estilos de vida, pero yo sí diría que, por ejemplo, si nosotros no hacemos eso en este periodo de aprendizaje, le llamo yo, que es justamente una crisis, una recesión, yo pude aprender esto, por ejemplo, en una quiebra financiera. Hoy está quebrando la economía mundial, así que si es que algo tenemos que llevarnos, son estos aprendizajes. Para mí, por ejemplo, como te decía al inicio, fue un aprendizaje que me costó cientos de miles de dólares que ninguna universidad, ningún taller, ningún curso me pudieron haber dado. Y es justamente esa inteligencia de llegar a ser extremadamente recursivo, bajar todos mis gastos. Yo te digo, tuve que hacer una planificación muy inteligente, lo que hace que, por ejemplo, ahora todas mis compras sean de forma inteligente y le haya quitado la emocionalidad a esa satisfacción inmediata que te da el tema de comprar algo. En ese sentido, por ejemplo, yo cambié muchos mis hábitos de consumo y lo que hice fue, de cierta forma, quitar el tema de comprar con la tarjeta de crédito, sino más bien abrir una cuenta de todo lo que es compras programadas. Entonces, la satisfacción que te da el tema de pagarlo en efectivo, además de que te va a dar, por ejemplo, un precio más económico y muchos beneficios, la satisfacción que te da el tema de comprar algo en efectivo genera que de cierta forma tú le mandes un mensaje a tu mente y a tu cerebro totalmente diferente que la satisfacción inmediata que tiene el hacerlo con el pasar la tarjeta de crédito, lo compro ahora y lo pago a 24 meses y a los 3 meses perdí el teléfono y sigo pagando durante 21 veces más. Entonces es importante que nosotros planifiquemos de esa forma nuestros hábitos. Hoy tenemos la oportunidad absoluta para tener ese aprendizaje sin pasar por una quiebra de decir, me voy a quedar con 150,000. A lo mejor vamos a tener menos recursos, sí. Eso que nos lleve ese aprendizaje, que lo hagamos de manera consciente, no simplemente como una reacción al tema que cuando pase vuelvo a tener hábitos financieros iguales a los siguientes, es decir, ni medio me llega mucho más, vuelvo a hacer lo que hacía antes, sino más bien que me discipline, aprenda y cuando llegan los buenos tiempos actúe de una forma financieramente inteligente para antes que nosotros, por ejemplo, alcanzar el estilo de vida, alcancemos una libertad financiera y con esa libertad financiera sí podamos expandirnos. Excelente. Súper bien. Oye, bueno, voy a recapitular nada más del tema de generar múltiples fuentes de ingreso, identificar cuáles son las tendencias, adaptarme a lo digital, que ya toca hacerlo de ley, identificar nuevos mercados, simplificar y buscar productos de calidad a menor precio que puedes conseguirlos. Me encanta, pero quiero aprovechar todo el aprendizaje y toda la experiencia que has tenido. ¿Qué haces cuando ya no tienes nada de dinero?
¿cierto? ¿Cómo comenzar de cero, cero, cero? Porque hay muchas personas que estarán en ese momento, están jodidos, o sea, realmente jodidos, y no tienen. Una persona me llamó y me decía, porque ahora lanzamos un club para ayudar a las personas a meterle buena vibra, a ver, pensar positivo, a hacer ejercicio, alimentación y todas estas cosas. Y me escribió Javier, yo quiero estar en el club, pero tengo en mi cuenta $25. Yo, ¡ah! O sea, no, eso primero no puedo entender, porque digo, ¿cuántos años has trabajado? 10 años y no tienes dinero. Es como que, oye, todo ese tema financiero nos quedó debiendo la cultura, ¿no? Nos quedó debiendo papás, y todo colegios así. ¿Qué hacer cuando estás en cero? ¿Qué opinarías tú? ¿Qué harías tú en ese momento? Bueno, es importante, ¿no? Hay que identificar que, por ejemplo, el dinero no siempre se hace con dinero, ¿sí? Existe varias formas de hacer dinero sin dinero y justamente yo me volví en experto y a eso me refería yo con el tema de hacer recursivo, ¿no? ¿Cómo yo puedo, de cierta forma, hacer dinero sin dinero? Y aquí les va una de las enseñanzas más grandes que yo entendí y aprendí en este proceso. Si es que yo quiero hacer dinero sin dinero, primero tengo que ver e identificar en qué soy bueno. Sí, es como hay mucha gente que de cierta forma nunca explotó, pero por ejemplo en su adolescencia o en toda su juventud, por ejemplo, aprendió y sabe tocar guitarra excelente, o de cierta forma sabe, qué sé yo, hacer manualidades, o hay muchas personas que les gusta hacer pulseras, o hay personas que de cierta forma tienen varios tipos de habilidades que pueden empezar a monetizar, ¿ya? ¿Cómo puedo yo monetizar este tipo de cosas? Primero pienso justamente en qué soy bueno. Luego, tengo que identificar cómo lo puedo poner en el mercado. Es decir, por ejemplo, cómo puedo yo poner en el mercado tanto el conocimiento o los productos que yo puedo hacer. Tercero, tengo que llegar a productivizarlo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir productivizar? Por ejemplo, te pongo uno de los casos que salió de uno de los talleres que yo, por ejemplo, doy de inteligencia financiera, que fue muy sencillo. No sé si tú has visto, por ejemplo, esas pulseritas que son, por ejemplo, negras, que son redonditas y tienen los muchos, que se pusieron muy de moda una temporada. Así ¿Ya? es. Esta señora le encantaba hacer este tipo de cosas, ¿ya? Entonces hacía porque le gustaba, ¿ya? Cuando ella empezó a hacer, lo único que, por ejemplo, le asesoramos en el camino es que lógicamente le dé unos terminados muy bonitos, es decir, que se vea un producto bien hecho. De hecho, creo que le puso unos terminados de plata en el tema para las uniones y cosas así. Y productivizamos, hizo una producción de fotografía, de temas de marketing digital, redes sociales, y un producto que, por ejemplo, le costaba $2 producir, empezó a venderlo, por ejemplo, por redes sociales en $20, ¿sí? Oh. Y tenía una gran demanda, por ejemplo, en el tema de lo que es, en este caso, las pulseras, y estamos hablando de que tenía un 1000% de rentabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a eso? Es obviamente viendo qué es lo que se necesita, por ejemplo, en el mercado. O sea, no te puedo decir ahorita exactamente qué es, pero Ajá. si estás atento vas a lograr identificar oportunidades como esa. O te voy a poner otro punto. No sé si tú recuerdas, por ejemplo, los que tenemos hijos vamos a recordar este aparatito, como es que se llama fidget spinner, que tú le das la Ajá. vuelta y tal. Sí, sí, Ya. sí. Bueno, eso es algo que alguien, por ejemplo, visionario, importó una cantidad, le costaba menos de 50 centavos cada uno importados y no se importó más de unos 10,000 de este tipo. Y cuando recién salieron, asimismo lo que hizo fue productivizarlo, lo puso de moda, de cierta forma lo puso en redes sociales, direccionó a toda la juventud y se vendían en un inicio en $20. Al final, cuando ya, por ejemplo, otros importadores empezaron a traerlo, empezaron a costar $1 o $2. Así Pero es. al inicio, obviamente, generó una tendencia y pudo generar un negocio que tenía alrededor de 2000%, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer en este momento que de cierta forma no puedo hacer algo así con un producto? Puedes hacer, por ejemplo, un producto digital. Todos somos buenos para algo, ¿ya? Y puedo crear contenido digital. Existe varias plataformas que te permiten de cierta forma colgar tu contenido digital. Puedes promocionarlo en redes sociales y generar ingresos, ¿sí? De lo que tú empiezas a enseñar a la gente. Ahora, si hay gente que me dice, siempre me ha dicho, pero ¿y si yo no soy bueno para nada? Y literal, tuve un taller que una persona me dijo, yo no soy bueno para nada. Y de un tema burlesco, y yo creo que de cierta forma tratando incluso de hacerme caer en el taller, me dijo, yo lo que soy bueno es para dormir, ¿sí?
Y justamente yo le empecé a hacer preguntas. ¿Y por qué te gusta dormir? No, no, es que yo amo dormir porque yo sufrí de insomnio y ahora lo que más disfruto en la vida es dormir, tal. Y cuando le digo, oye, ¿cómo haces para dormir? ¿Y qué hacías cuando tenías insomnio? Y le empecé a sacar información. Bueno, total, el tipo era un experto en técnicas para dormir, qué tomarse, qué música escuchar, o sea, absolutamente todo, ¿ya? Entonces, lo que hizo fue productivizar justamente esto. Fuimos a ver, por ejemplo, cuántas personas hacían, por ejemplo, búsquedas de problemas de insomnio en temas de Google a nivel Uf, mundial. es Y una era un locura, mercado una brutal. locura. Productivizó, hizo un producto digital, lo puso a la venta y fue un éxito rotundo, ¿sí? Buenísimo. Se puede digitalizar este tipo de cosas y si es que no quieres crear contenido digital, existe lo que se llama también el marketing de afiliados, es decir, existe personas que se dedican a recomendar tipos de productos. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que está haciendo eso hoy en día y muchos son pelados de 17, 15, 20 años que de cierta forma no han creado ningún producto digital, no es, de cierta forma tienen ninguna habilidad especial, pero ven algo que les gusta, ven un mercado específico y empiezan a hacer campañas de marketing digital y lo posicionan y empieza a ganar. ¿Por qué? Porque este marketing de afiliado te dice, por ejemplo, si un curso está en $50, en $30, por ejemplo, en el mercado, te dan la oportunidad de que tú comisiones hasta el 50% de lo que cuesta el curso. Entonces, compartes el 50% tú que lo estás recomendando con la persona que de cierta forma creó el contenido. Entonces, yo digo, a veces nosotros hacemos mucho contenido digital y lanzamos el tema y digo, más bien me voy a poner solo a recomendar y Claro, voy con a... todo el tiempo que te dedicas a crearlo y toda la Eso, cosa, ¿no? Sí, exactamente, totalmente. sin hacer toda la producción y todo eso, pero es un excelente inicio. Hay otras plataformas también que de cierta forma te pagan por hacer encuestas. Eso es algo que a veces la gente dice, no sé, es un modelo de monetización que se llama Pay with Info, es decir, paga con información. Lo que hacen, por ejemplo, las nuevas consultoras no es pagar personas para que salgan a hacer encuestas a la calle, sino te pagan a ti por llenar encuestas en Internet sobre Ya. productos y este tipo de cosas. De hecho, hoy hay modelos de monetización que están justamente utilizando algunas startups en las cuales, por ejemplo, tú puedes pagar servicios, por ejemplo, en el taxi, puedes pagar la mitad del taxi contestando encuestas, por ejemplo. Entonces, esto hace que, por ejemplo, dices, oye, estoy jodido, quiero hacer algo, quiero de cierta forma ganar dinero, porque si es que no, no como. Oye, tienes una conexión de internet, un teléfono, una laptop, métete a estas páginas y de cierta forma puedes empezar a ganar dinero simplemente con tu tiempo y Excelente. haciendo un trabajo como tal. O sea, hay muchas formas y así te puedo decir, otra de las formas, por ejemplo, hay, a mí una de las que me sacó de una de las quiebras, por ejemplo, es el tema de las redes de mercadeo. Yo de cierta forma fui parte de una red de mercadeo creo que me parece que en la segunda quiebra financiera, me sacó a mí completamente, pude pagar toda la deuda con lo que gané de esa red de mercadeo, porque me pareció una buena oportunidad en el momento, no tenía lógicamente para producir y dije, bueno, si yo me dedico en este proceso 6 meses a darle súper fuerte, puedo generar ingresos súper altos, que no me puede dar ningún otro negocio únicamente con el tema del trabajo, porque ahí es netamente el trabajo. Claro. Te cuento que muy rápidamente, creo que en los primeros 6 meses, incluso rompimos récord con otra persona que arrancamos en este tema y lo que hicimos fue, por ejemplo, posicionarnos en un tema de $20,000 de ingresos mensuales en 6 meses de trabajo. O sea, le hicimos fuerte, o sea, le metimos fuerte desde que amanecía, hasta que anochecía, hacíamos tal, pero ¿qué negocio te puede pagar esas cantidades? Sé que hay muchos mitos alrededor del tema, pero yo te puedo decir, para mí es una de las cosas que si no tienes para emprender en un tema, yo en lo personal lo he Muy buena verificado, opción. lo he validado y he generado ingresos muy interesantes. Sí, ahí habría que ver, por ejemplo, en este caso, el tema de que sea un producto que vaya con tu personalidad y que sea a gusto contigo, ¿no? O sea, que estés a gusto con el producto como para que lo puedas, por ejemplo, recomendar. Y sin embargo, también es una industria que requiere de mucha preparación y mucho conocimiento. Sí. Y más que todo, dejar de lado el tema del qué dirán, porque
mucha gente piensa que chuta, yo estoy recomendando productos y tal, o muchos ya se han metido, pero como que hay cosas que no les gustaron y no profundizaron en el tema y tuvieron a lo mejor alguna mala experiencia y lo dejaron ahí, pero también me parece un modelo que funciona para justamente el tema de crisis. Te digo, yo he estado en crisis 3 veces en mi vida, aparte de las crisis mundiales, hablo de crisis personales, porque el tener que, por ejemplo, generar ingresos ojo, no, ni siquiera, por ejemplo, todos esos 20,000 que te digo que llegamos a ganar durante 6 meses, tuve que pagar durante casi un año y medio. Lo bueno de eso fue que los 2 años posteriores a eso, que ya no tuve que pagar la deuda, me quedé con un ingreso que de cierta forma se daba en automático, ¿no? Lo importante de todos los negocios en los que lógicamente yo me inmiscuyo hoy en día es que si es que yo le trabajo durante cierto tiempo determinado, puedan convertirse este tipo de ingresos en unos ingresos pasivos, es decir, ingresos que ya no los tenga que trabajar. Entonces, por ejemplo, los líderes de la red de mercadeo únicamente ya hacen mantenimiento, por ahí dan alguna capacitación, alguna charla y mantienen un nivel de ingreso, que a lo mejor no crezca, pero se sostiene en el tiempo. Entonces, como formas de generar ingreso, capaz se me van algunas, pero como estoy siempre investigando, siempre viendo qué se puede hacer, de esas formas, actualmente en este momento se puede empezar. O sea, empezar a hacer con cero o muy poco capital a generar dinero. Me encanta, sobre todo el tema del mindset, ¿no? Y eso es lo que me gusta y por eso es que te pedía que nos acompañes ahora a estar en esta masterclass. Y creo que ha estado espectacular y creo que se llevan, vale la pena que lo vean varias veces porque hay mucha información dentro de esto y también la voy a volver a ver yo, ¿sí? Porque el rato que voy viendo de hecho, cuando ya estabas hablando estaba en mi cabeza pensando, oye, ¿por qué no me dedico a hacer esta cosa y esto de acá? Ahora estaba trabajando en un tema, me estoy metiendo mucho en el tema del 5G y cómo afecta a nivel del cuerpo. Y es impresionante porque ya puedes crear elementos dentro de tu casa que te pueden permitir liberarte de estas ondas electromagnéticas y todo esto, ¿no? Los que creemos en todo eso y los que entendemos eso, hoy es impresionante. Y ahora estaba viendo cómo hacer, no, eso está, para allá voy. Sí, pero eso Sí, está bueno, ¿no? sí, bueno, yo siempre digo, yo ahora casi todas las cosas en las que me encamino van en modelos exponenciales, es decir, modelos que vayan con las tendencias, que de cierta forma afecten a todos. Hace muy poco tiempo, hace 5 años, nadie creía que de cierta forma todos íbamos a tener un smartphone y Ajá. hoy en día el Ecuador es uno de los países más conectados, es más, es el número uno en conectividad. De hecho, Totalmente. para todo lo que son temas de desarrollos tecnológicos, de startups, el Ecuador es uno de los que mayor ventaja tiene en Latinoamérica y podría decir que en el mundo. Y Wow. te voy a decir las razones. Primero, tenemos una población mega diversa, ¿sí? Es decir, o sea, tenemos en un poco territorio, tenemos personas de la sierra que son totalmente diferentes a las de la costa y totalmente diferentes a las de la Amazonía. Entonces tienes obviamente un tema de validación de diferentes tipos de usuarios que si es que funciona, obviamente aquí va a funcionar en cualquier otro lado. ¿Sí? Aparte de eso, tienes, por ejemplo, personas que pueden programar y el valor ahora de programación en el Ecuador es extremadamente bajo en relación a lo que cuesta en otros países. Yo te podría decir que hasta 10 veces menos de Wow. lo que cuesta, por ejemplo, en los países del primer mundo, por ejemplo, los costos de programación ahora. Y adicionalmente a eso, de cierta forma, si tú ves, por ejemplo, hay aplicaciones que ya han hecho ese proceso. Hay mucha gente que no sabe, pero Waze nació en Ecuador. Es ¿Ah, decir, sí? No, no sabía. fue tropicalizado en el Ecuador, fue nacido en Ecuador. Su fundador es lógicamente europeo, pero aquí se hizo varias cosas como para lanzarlo al resto de la región y se tropicalizó, lo que nosotros en el mundo de las startups también lo llamamos el MPV, o es el producto mínimo viable. Entonces, se valida en Ecuador, validamos en Ecuador y luego puede ser escalado, por ejemplo, hacia otros países. Entonces, Wow. tenemos muchas ventajas también, así como hay muchas cosas que nuestro gran país también tiene sus falencias, pero yo creo que tenemos que enfocarnos en este momento en las oportunidades, y las oportunidades es también que, por ejemplo, hoy en día, si tienes una muy buena idea, busca cómo aliarte. Si conoces a alguien que sepa de sistemas, dile, oye, hagamos este proyecto y juntémonos 3 personas, tu programa, yo me dedico a esto, tú
haz lo otro, y entre los tres saquemos el proyecto adelante. Es decir, que nosotros nuevamente vuelvo al tema de ser recursivos, ¿no? O sea, porque como hay ideas que podemos a las cuales responder muy pronto, si esperamos que todo este pase o que tengamos recursos o levantar un capital para hacer algún proyecto, en estos momentos no va a suceder. O sea, es muy complejo que eso pase, pero sí podemos ver temas de que, por ejemplo, los recursos que tenemos son tiempo y conocimientos. Es decir, por ejemplo, es un programador, a lo mejor está en la casa y no sabe qué hacer, pero si tú le propones algo, ven una idea exitosa, validan, por ejemplo, el modelo de negocio para esa idea, pueden empezar, por ejemplo, a trabajarlo. Siempre digo, ahorita lo digital, esa es una de las ventajas digitales, que no se ha detenido y que puede tener, lógicamente, un impacto muy grande en cualquier idea. Si tú ves todas las ideas que se han generado, no son ideas extraordinarias, simplemente han reformulado y han innovado la forma de hacer las cosas por medio de herramientas digitales. Por ejemplo, ahora a mí me da pereza salir, por ejemplo, a coger un taxi sacando la mano y diciendo, porque a lo mejor me demoro 5 minutos en que pase un taxi desocupado. Entonces, mejor llamo por medio de una aplicación, espero a que llegue, ya cuando está abajo, salgo y me subo al auto. Entonces es un tema de comodidad, es una forma diferente de hacer las cosas. Si podemos inventar las cosas de cómo ya están hechas, y muchas de las veces mejorar los procesos y otras veces cambiarlos por completo, es decir, innovar y o sea, hacer un proceso disruptivo, yo creo que por ahí vienen grandes oportunidades. Y lo que yo les decía, por ejemplo, en el taller es que casi la mitad de empresas que están hoy, por ejemplo, en los tops financieros de todas las bolsas del mundo, se crearon hace, en este caso, 12 años en la crisis del 2008. Lo que nos deja saber que en estos momentos, obviamente, se van a crear varios emprendimientos, varias empresas, varios negocios, a las personas que tengan la capacidad de ver justamente y tomen acción de las oportunidades que van a dar este proceso de cambio. Me ha encantado, Carlos. Quiero agradecerte. Me ha encantado desde que te conocí hace tiempos. Veo el crecimiento que has tenido, es impresionante. Por eso te sigo y sigo en los cursos contigo y voy a seguir. Y de hecho, ya estábamos conversando para hacer alguna cosa en conjunto, trabajar con la gente, ayudar a la gente a que vayan pensando el tema este de negocios escalables. El pensar ideas de negocios y buenísimo. Y creo que a las personas que estarán viendo esto también, pregúntenme cuándo va a ser el taller con Carlos que vamos a hacer, porque lo vamos a hacer. Me parece que es algo espectacular para trabajar el tema de inversiones y el tema de cómo crear negocios escalables y cómo trabajar en esto para convertir tu negocio en un negocio escalable. Creo que esto es lo que se necesita ahora y va a ser un disparador impresionante para conseguir cosas, ¿no? Entonces me parece buenísimo. Carlos, quiero agradecerte nuevamente por todo lo que has hecho, por todo lo que estás pasando. La información es impresionante, todo esto. Espero que la gente lo pueda aprovechar como tal y que pueda tomar decisiones y acciones y decir, oye, algo que pasó, y eso quería decirles a las personas que están viendo ahora este video, que ayer justamente les dije a mis hijos, me encantó la semana que ha pasado. ¿Y sabes por qué? Porque de nuevo despertó mi chip de negocios. Y esto quiero agradecerte porque parte de todo lo que te he escuchado ha sido impresionante. Como, oye, es cierto, ¿y por qué no vamos esto de acá y esto ahí? Es como que regresé de nuevo. Entonces, me encanta eso, el poder ver alternativas y levantarte rápido de la cama y decir, a ver, ¿qué busco? ¿Qué hago? ¿Cómo invento alguna cosa y cómo salgo adelante? Sea como sea, ¿no? Sea como sea. Y ahí empiezan a tener los resultados que muchísimas gracias por eso, Carlos. Y bueno, tu mensaje final para la comunidad que está viendo este video y viendo que están las cosas como están. Bueno, no, con muchísimo gusto. De hecho, el objetivo justamente de hacer esos talleres lo hice en un valor totalmente simbólico, era aportar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Y yo he visto que hay muchas cosas gratis a las que la mayoría de personas no le ha puesto valor. Entonces, en ese sentido, dije, bueno, le voy a poner un valor simbólico para que por lo menos las personas que estén comprometidas con su crecimiento son las que reciban la información. Y bueno, de cierta forma ha sido un aporte y como yo siempre digo, el que más aprende siempre de todas las experiencias soy yo, el que más enriquece el momento de poder transmitir los conocimientos soy yo. Así que nomás bien, muchísimas gracias a ti, Javi, por estar en ese tema y de que absorbas la información y si es que sirvió para que puedas, por ejemplo, hacer grandes cambios como los ha hecho durante mucho tiempo. De hecho, yo te sigo y he sido tu alumno también en varios talleres y el trabajo que haces me encanta. Así que como mensaje, por ejemplo, a la comunidad, estemos optimistas, ¿sí? Estemos totalmente optimistas, con mucha energía.
estemos al tanto de todo lo que pasa, quitando emocionalidad, o sea, no nos dejemos abatir por las noticias negativas, simplemente tomémoslo como algo frío, como números, como de estadísticas, y en base a eso tomemos decisiones y metamos de mucha energía justamente a lo que se viene. Es un momento importante en el mundo, estamos viviendo cambios que nunca antes se habían visto, es una época que a lo mejor es mucho más grave que cualquier guerra, que cualquier tipo de cosas que han pasado en la humanidad. Sin embargo, vamos a salir fortalecidos. Yo creo que hay muchas cosas que nos traen de bueno esta cuarentena, esta pandemia, que es conectarnos de nuevamente con nosotros mismos, conectarnos con nuestras familias, valorar lo importante, valorar el planeta y bueno, emprender también. Eso despertó un chip emprendedor y a las personas que siempre hemos estado atrás del emprendimiento e impulsando el emprendimiento, yo creo que justamente es eso, ¿no? Es tratar de compartir esos conocimientos para que otras personas puedan despertar esa chispa. Entonces, pónganle mucho énfasis, mucho optimismo. Sé que vamos a salir mucho más fortalecidos y yo creo que como país podemos hacer y marcar la diferencia. Espectacular. Un abrazo a todas las personas que están viendo en este momento y a tomar acción.